¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la OTAN y las nuevas líneas rojas con otro notable invitado, Rolando Oromundo, analista geopolítico directamente desde Brno, en la República Checa. Rolando Oromundo, una cálida bienvenida al programa. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, un gusto. El gusto también es nuestro. Rolando, ¿qué significan hoy por hoy esto de las líneas rojas en relación a la OTAN? Y brevemente, para nuestra audiencia, cuéntanos algo de la historia de la OTAN, cuándo nace y cuántas etapas ha venido viviendo hasta hoy. Bueno, es que no olvidemos, la OTAN a final de cuentas nace después de la Segunda Guerra Mundial, nace en un contexto en el cual inicia la Guerra Fría, era un órgano militar, bueno, encabezado por Estados Unidos, y justamente fue en el contexto de la Guerra Fría que recordamos, había la OTAN por un lado y el Pacto de Varsovia por el otro lado, ¿no? Se supone que acá lo que se trataba era de agrupar a los países aliados con Estados Unidos en el ámbito de la posguerra, pues para poder tener un bloque de. Hay que recordar que el proceso de reconstrucción en Europa, que fue una cosa muy complicada, Europa quedó completamente destruida por la Segunda Guerra Mundial y también quedó dividida. Hubo un acuerdo pragmático, práctico, diseñado, bueno, algunos dicen en una servilleta, se escribió prácticamente entre Churchill y Stalin, pero en realidad era un acuerdo, pues, que a detalle ejemplificaba cómo que tenía que quedar las áreas de influencia para toda Europa y eso implicaba pues justamente que partes de Europa iban a quedar bajo la influencia de Estados Unidos y que partes iban a quedar bajo la Unión Soviética. Y esto, por supuesto, como primer punto importante, incluía la política de defensa, ¿no? Entonces, la política de defensa era que culminó siendo lo que era la OTAN, pues es este órgano, este grupo de agrupación de países que estaban obligados a asistirse recíprocamente uno a otro en caso de una agresión. Pero sobre todo es un órgano que estaba encabezado por Estados Unidos desde un principio. Fue una propuesta de Washington, diseñada por Washington y por supuesto para mantener la presencia político-militar de Estados Unidos e impedir, y esto es muy importante, impedir que Europa pudiera tener una política de defensa propia, una política externa propia y separada, independiente de Estados Unidos, ¿no? Entonces, por un lado, vemos que se fue dando los pininos en la posguerra de lo que fue convirtiéndose con los años la Unión Europea, porque era un órgano económico, pero en cuestiones de seguridad y de defensa, ahí no había ese margen, no había esa posibilidad. Estados Unidos no quería, negó y prohibió y limitó cualquier tentativa, sobre todo de Francia, de querer buscar esta autonomía de defensa o de política exterior, porque Estados Unidos quería seguir teniendo una presencia. ¿Qué pasa? Que este discurso era vendible, sostenible en el ámbito de una guerra fría, en el ámbito de un contexto en el cual teníamos, por supuesto, un pacto de Varsovia, que era el pacto que agrupaba de la misma manera a los países que estaban bajo la influencia soviética y que, bueno, justamente era la eterna, jugar con la cuestión de la eterna amenaza de un lado para otro, lo que permitía, digamos, solidificar esta cuestión de la existencia de estos dos bloques, ¿no? Ambos se decían necesarios para defenderse de la amenaza de lo que representaba el otro. ¿Qué pasa? Que cae la Unión Soviética, desaparece el Pacto de Varsovia, y uno diría, bueno, pues ya no es necesaria la OTAN. ¿Qué caso tiene? ¿Para qué mantener la OTAN? Y justamente fue un dilema, un debate que se dio y Estados Unidos tuvo que replantearse y buscar cómo justificar la existencia de mantener esta estructura militar tan grande, gigante, con tanto presupuesto para seguir teniendo presencia. Y fue justamente las guerras en Yugoslavia donde Estados Unidos buscó y bueno, también participó digamos, encabezó a final de cuentas también el uso de la OTAN, que fue la primera vez que la OTAN entró activamente como aparato militar para justificar mantener su existencia después de la Guerra Fría. Esto, digamos, de manera corta, resumida, pero lo que implica es que a partir de ahí, pues la OTAN quiso mantenerse como este órgano el cual Washington lo utiliza pues para mantener su presencia en Europa, como para mantener una defensa de sus intereses, no solo en Europa, sino también va a ser en el Mediterráneo, también va a ser en Medio Oriente, también va a ser en diferentes zonas del mundo, y no sin divisiones, no sin problemas, no siempre se ponen de acuerdo, pero siempre ha sido Washington el que tiene la última palabra en decidir se hace o no se hace, ¿no? Podemos después de las guerras de Yugoslavia, platicar de diferentes casos, por ejemplo, el caso de la guerra en Irak, donde hubo una división real, clara,
sobre todo con Francia y Alemania, que se negaban a apoyar lo que consideraban una aventura absurda y no justificada por parte de Washington, pero a final de cuentas no se rompió, no hubo la capacidad ni la voluntad política de los europeos de separarse o buscar una estructura militar alterna independiente de ellos y en las cuales predomina el interés europeo por encima del interés de Washington. Esto ha sido una constante y es también desde un punto de vista pragmático lo que ha llevado con los años a que es más cómodo aceptar que Estados Unidos guíe la política exterior de muchos países, sometiendo cualquier autonomía en el ámbito de defensa, pero eso los limita en muchas cosas porque muchas veces se ha visto en la historia, pues el interés de Estados Unidos no es el mismo del interés de Europa, ¿no? Llámese en el Medio Oriente, llámese en Israel o en la Franja de Gaza, con la relación con Palestina, o actualmente en Irán. No es el mismo interés, pero les es cada vez más difícil separarse o romper, ¿no? Ya no digamos, o cuestionar, digamos, de alguna manera, o mostrar un desacuerdo con lo que viene haciendo Washington, que cada vez lo muestra más, digamos, sin máscaras el actuar unilateral. ¿Y cómo entonces surge este tema que lo vemos frecuentemente de las líneas rojas? ¿De qué se trata? Pues es que, a ver, hay muchas maneras de interpretar lo que son las líneas rojas. La cuestión es que estamos en este momento teniendo dos conflictos de gran envergadura, uno en Ucrania y el otro en Irán, pero que fácilmente pueden escalar a muchos niveles, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, a ver, el conflicto en Ucrania es un error leerlo como una cuestión solo regional entre Rusia y Ucrania. El conflicto en Ucrania es muy complicado, pero es la consecuencia de un enfrentamiento a nivel geopolítico por un área de influencia entre Estados Unidos y Rusia. Quieren quedarse con la predominancia sobre la influencia en territorio ucraniano. Desafortunadamente, Ucrania le toca bailar, le toca la cuestión de ser un territorio que ha sido zona de disputa por siglos, no es algo reciente, de muchos imperios, desde los mongoles, los otomanos, muchísimos, ¿no? Digamos, los nazis, fueron el territorio que más sufrió la Segunda Guerra Mundial y bueno, nuevamente acá, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Por supuesto, en esta cuestión, en este conflicto, pues los países de Europa le han invertido muchísimo al conflicto en Ucrania y no se pueden permitir por el costo político que le representaría una derrota para ellos. Por otro lado, eso hemos visto que cada vez escala más el nivel de la confrontación por el tipo de armas que se van usando, ¿no? Porque ya no nada más es el apoyo militar, es el apoyo logístico, es el apoyo de inteligencia, es el hecho de que se utilizan, por ejemplo, misiles británicos dirigidos con técnicos británicos, con tecnología británica, pues para estar disparando desde Ucrania a blancos que incluso pueden golpear a civiles en Rusia. Entonces, es un nivel de escalar, ¿no? Y que por supuesto ante a cada acción hay una contracción, hay una respuesta, ¿no? Entonces, justamente cuando habla de, bueno, o sea, pues siempre dicen, es que si Rusia es esto, nosotros hacemos esto, pero al final de cuentas se aumenta el nivel de lo que se le dan armas a Ucrania, se aumenta el nivel de la ayuda militar, se especula con la idea de enviar tropas también por parte, bueno, que no se ha dado porque Estados Unidos no ha querido, pero, o sea, son niveles en los que va escalando el nivel de la confrontación y la tensión. Si a esto sumamos que además se abrió la puerta a un conflicto en Irán, que por supuesto Estados Unidos no tiene ni la menor idea, porque cualquier persona que conozca estrategia puede ver claramente que no hay un plan claro, no hay definido si los objetivos son los que aparentemente están diciendo, pues no hay ninguna estrategia clara ni consolidada ni visible de cómo quieren llegar a esos objetivos que aparentemente plantean un cambio de régimen, entre otras cosas. Entonces, todo esto implica también pues que se escala a un nivel, no se está viendo la posibilidad de reaccionar de Irán, que por supuesto que Irán reacciona golpeando y de manera esperada para los que, digamos, saben cómo puede reaccionar en muchas zonas aledañas y que por supuesto va a escalar el conflicto involucrando a otros países, ¿no? Entonces, acá, ¿qué es lo que pasa con la OTAN? La OTAN, bueno, por supuesto, está, por un lado, paralelamente, si a esto sumamos también el episodio en Groenlandia, que es una cuestión bastante embarazosa, por decirlo así, para la OTAN, porque, bueno, nos preguntábamos, bueno, ¿qué hubiera pasado? Y podría serlo todavía si Estados Unidos se toma Groenlandia
O sea, ¿cuál tendría que ser el rol de la OTAN? O sea, del lado de quién está. Pues al final, pues, o sea, no es que no, nada, ¿no? Entonces sería realmente un poco absurdo. Eh, a veces, entonces por eso esta cuestión de las líneas rojas, pues es un poco depende, es una amenaza de decir cómo se está de un lado o del otro, pues cómo se está escalando el conflicto, ¿no? Muchos en la OTAN hablan de líneas rojas un poco para decir lo que no están dispuestos a aceptar, pero el problema es que han sido muchos de los países de Occidente los que han venido escalando y sobre todo no hay, y esto hay que señalarlo y lo subrayo mucho, que en muchos países de Occidente no hay ni la más mínima voluntad de hacer diplomacia, de buscar acuerdo político, de buscar diálogo, de buscar salidas que vayan más allá de las acciones militares. Es tristísimo esto, es tristísimo que en Ucrania, bueno, no se esté buscando, excepto reducidos canales, ¿no? Para buscar negociaciones y acuerdos políticos, ¿no? O sea, la Unión Europea tiene una líder de la diplomacia que no hace diplomacia, ¿no? Que justamente se dedica a invocar y querer aumentar el nivel de tensión en la guerra. Y bueno, pues por supuesto, pues es muy grave porque se está escalando la tensión en varios lados, en varios frentes, y no se sabe qué va a pasar. Y tenemos un Estados Unidos que tiene una política exterior bastante cambiante, bastante poco planificada, que depende de exabruptos, ¿no? Que igual puede amenazar a Cuba, secuestrar a un presidente en Venezuela, amenazar a China con sanciones, querer Groenlandia, atacar a Irán. Y bueno, no sabe, y que justamente, que además no está un presidente que no está informado, que no le informen de seguridad. Entonces, en ese caos, pues por supuesto, o sea, es mucho desorden y es preocupante qué puede pasar. Las estructuras tradicionales ya no funcionan, Naciones Unidas ya no funciona, el discurso tradicional de las mismas potencias occidentales de respetar el orden internacional, el derecho internacional, ya no funciona. Cuando vemos al primer ministro alemán hablando de que Irán no tiene derecho a la protección de derecho internacional, dice, bueno, no eran ellos los que protegían el orden y no, la legalidad y lo que ellos construyeron en la posguerra. Entonces, estamos en una situación bastante grave en la que ha escalado la conflictualidad en varios niveles y en las cuales no es visible todavía cómo va a terminar, porque justamente estamos viendo dos conflictos que no se ve la salida en lo inmediato, con la potencialidad de otros, ¿no? Porque es un Israel fuera de control y bueno, más lo que puede pasar también en el Pacífico, ¿no? Entonces toqué muchos temas, pero un poco para mostrar la peligrosidad en la que nos encontramos y justo cómo han ido aumentando los niveles de conflicto en diferentes partes del globo, ¿no? Y volviendo al tema de la OTAN, tú has señalado, y leo tus palabras, que Ucrania y Georgia eran puntos sensibles. ¿Tú dirías que fueron detonantes previsibles de este conflicto en el cual vemos a Rusia y a Ucrania disputándose ya 4 años? Claro, definitivo. Mire, la cuestión de Ucrania ya se venía mencionando desde Estados Unidos desde el 2003, 2004 ya había mencionado el hecho que querían a Ucrania en los planes eh, como, como parte de una columna vertebral en la que estuviera Ucrania. ¿Qué es lo que pasa? Que Ucrania era un país que además, bueno, le tocó un complejo proceso de construir un Estado-nación después de la caída de la Unión Soviética, pero construir un Estado-nación en crisis, construir un Estado-nación en crisis donde una parte importante de la población ni siquiera se sentía identificada con ese territorio. Entonces, en esta situación de caos, pues surgieron, digamos, grupos de oligarcas que se apoderaron del país y manejaron por muchas décadas este país. ¿Qué es lo que pasa? Que Estados Unidos sí apoyó abiertamente esos movimientos, digamos, para impulsar esta posición pro-NATO, darle algún tipo de neutralidad, construir algún proceso de Estado-nación en el cual el país fuera neutral. Hay que recordar que Ucrania fue neutral desde 1996 hasta 2014, ¿no? No es poco. Y justamente fue ese periodo el que permitió, digamos, que la posición de Rusia fuera diferente, ¿no? En el momento que después de la crisis del Maidán, Ucrania quita la cláusula de neutralidad de su constitución, pues lo primero que hace Rusia dice, bueno, vas a ser neutral, que era lo que había sido la base del reconocimiento, ¿no? Para que Rusia reconociera a Crimea. Entonces, en el momento que eso desaparece,
pues eso es un detonante. Rusia dejó claro que no eran contrarios a que Rusia perdón, Ucrania y Georgia fueran miembros, que tuvieran más acercamiento económico con la Unión Europea, que fueran miembros de la Unión Europea o que tuvieran acuerdos comerciales. El problema era la OTAN, porque justamente representaba una amenaza para los términos de seguridad de Rusia, ¿no? Entonces, y esto trae el problema es, no sé, ¿qué tipo de acuerdo global se piensa tener el mundo? Si uno basado en la hegemonía de Estados Unidos o uno basado en la multipolaridad. Entonces, bajo una óptica multipolar, pues hay que tener un acuerdo entre las grandes potencias para establecer acuerdos de seguridad. Bajo la óptica hegemónica, pues Estados Unidos pretende seguir imponiendo y seguir definiendo qué es lo que va a pasar. El caso de Georgia fue todavía en el 2008, fue el primer llamado de atención en el cual un presidente financiado por Estados Unidos, pues decidió emprender una aventura militar en las dos regiones donde había tropas rusas y pues por supuesto este ataque, la consecuencia pues fue costosa para él y implicó una respuesta militar lógica desde el punto de vista de los que han estudiado la política exterior rusa, que fue condenada en Occidente, pero sin ver que bueno había sido provocada por el ataque de Georgia, ¿no? Entonces, acá la cuestión es que el hecho de no hacer un balance sobre que a nivel de potencias no se puede pretender un mundo unipolar, un mundo en el cual solamente Washington tiene la hegemonía, sino que se tiene que entender que a final de cuentas en este momento hay tres potencias globales que tienen un impacto que por supuesto cualquier acuerdo de seguridad sería importante que tenga un balance entre ellos, ¿no? Entonces acá Georgia y Ucrania fueron un primer paso que en el cual se forzó, se presionó y esta cuestión, pues por supuesto, de querer forzar el ingreso a la OTAN es un detonante importantísimo, ¿no? En cómo se fueron tensando las relaciones, ¿no? Hay que recordar incluso que después de la caída de la Unión Soviética y en los años 90 se platicó, e incluso en los primeros años de Putin ofreció que Rusia pudiera acercarse a la OTAN, entrar como un miembro igual, buscar acuerdos de seguridad con ellos, y esto fue rechazado por Occidente. Entonces, esto fue lo que dijeron, el hecho de querer excluir a Rusia, que nos guste o no, es la mayor potencia nuclear en el mundo, de cualquier acuerdo de seguridad en la región, pues es un error estratégico que evidentemente en cierto momento puede llevar a un conflicto, ¿no? Rolando, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Rolando Drumundo directamente desde Brno, en la República Checa. Estamos hablando sobre la OTAN y las nuevas líneas rojas. Rolando es un analista geopolítico. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Rolando Drumundo directamente desde Brno, en la República Checa. Estamos hablando sobre la OTAN y las nuevas líneas rojas. Rolando es un analista geopolítico. Rolando, y tú viviendo en la República Checa y estando expuesto a los medios, sean medios tradicionales, occidentales y eventualmente medios de otras regiones, ¿se sigue vendiendo la imagen o por lo menos la retórica de Occidente de que Rusia es una amenaza y por tanto es indispensable de que la OTAN esté cada vez rearmándose mejor? Y te pregunto, del lado ruso también se sigue viendo de que la OTAN sigue tratando de empujar sus fronteras hacia Rusia. ¿Cómo se lee de esa parte del mundo ese conflicto? Bueno, por supuesto, digo, es una cosa muy clara, muy visible en muchos países europeos, en muchos países del centro europeo, cómo se vende, se presenta la cuestión de la amenaza rusa como algo cotidiano, es motivo de discusión en las campañas políticas. Estamos viendo en este momento, hay campaña en Hungría que está calado, no es casi vecino, y justamente la cuestión de, digamos, el miedo, ¿no? O de cómo se exagera, se magnifica o se reduce la cuestión de la amenaza rusa es parte, digamos, del discurso, ¿no? Entonces, de un lado o del otro, ¿no? Porque a veces un poco la condena, ya el hecho de tener un diálogo telefónico o proponer una negociación o un acuerdo ya es
inmediatamente implica tener la etiqueta de prorruso, ¿no? Entonces es como ahí es el todo o el nada, no hay punto intermedio, no hay punto dialogante, no hay punto, o sea, todo es o eres prorruso o estás del otro lado y tienes que aceptar todo del otro lado. Entonces eso, por supuesto, no todo el mundo es así, pero sí a nivel de medios sí está bastante polarizado, ¿no? Justamente muchos medios se les acusa, bueno, no, por estar simplemente por no alinearse con la posición oficial. Entonces acá es una cosa bastante visible todo el tiempo y bueno, es difícil, y por supuesto en la cotidianidad cuenta, ¿no? En el caso de Rusia, Rusia lo sigue viendo justamente como una amenaza que la OTAN, a pesar de que se disolvió, se terminó entonces el grupo de Varsovia, el pacto de Varsovia, sigue empujando a amenazar sus fronteras. Eso sigue siendo también la versión o la visión de Rusia. Sí, bueno, es que la cuestión es que el conflicto en Ucrania en Occidente lo explican de una manera, digamos, muy inmediata, ¿no? Es que se le llama la agresión rusa, ¿no? Y justamente también Rusia también justifica el hecho, bueno, Rusia, todo su desarrollo de la política exterior rusa histórico es justamente el hecho de las potencias que nos rodean, ¿no? Entonces, justamente el desarrollo también de cómo Rusia establece su política exterior, vean la historia, cómo nosotros fuimos invadidos y se han confrontado, es cierto, Rusia, digamos, en diferentes, digamos, niveles, pues les ha tocado estar siempre rodeados también de diferentes imperios a los que les han estado enfrentando. Entonces, en ambos lados es, digamos, bastante unilateral la manera en que se presenta que se presenta la retórica, la cobertura de las guerras es muy parecida, ¿no? En Occidente y Rusia, muy parecida, solamente cambiando de lado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que solo se presenta una parte de la historia, solo se presenta la parte de que los daños civiles que sufre el propio bando bueno, y por otro bueno, y ambos lados tratan de justificar moralmente, digamos, por qué tendrían que ganar, ¿no? Entonces, acá la cuestión es que pocas veces pues se deja en claro pues que la realidad es que es un conflicto a nivel geopolítico entre Rusia y Occidente por quedarse con el control ucraniano y que por supuesto que es esto y tiene diferentes vertientes en otros territorios también de frontera, como puede ser Moldavia, como puede ser Georgia y como pueden ser otros territorios también o los países no reconocidos que también están en esas zonas cercanas, ¿no? Entonces, pues toda esta complicación hace que esté bastante polarizado y hay pocos espacios a veces de verdadera discusión porque también en el mundo académico se han reducido porque recordemos también hay centros de investigación financiados por la OTAN, hay centros de investigación que justamente pues lo que implican es que serán académicos, pero se tienen que alinear pues a quien financia, ¿no? Por último, entonces, Rolando, si tienes que hacer un vaticinio y ya como analista geopolítico a nivel global, ¿cómo piensas y cuándo piensas que se termina el conflicto entre Rusia y Ucrania? ¿Y cómo piensas y cuándo piensas que se termina el conflicto entre los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán? Bueno, miren, a ver, un poco tratando en ambos casos, bueno, en el caso, primero en el caso de Rusia-Ucrania, va a terminar seguramente con un acuerdo político y geopolítico y va a depender en el momento que Washington diga basta, ¿no? Ese es el momento fundamental porque Washington muy tibiamente ha dicho vamos, basta, pero no ha sido realmente el hecho de que Washington en ese momento va a terminar con un acuerdo a nivel político en el que, por supuesto, Ucrania va a tener algún tipo de neutralidad, ¿no? Ese tipo de neutralidad habrá que ver los matices y, por supuesto, tiene que haber un acuerdo sobre la parte territorial en la cual Crimea y el Donbass quedarán bajo Rusia y habrá que definir lo que quede de territorio. En esto más o menos habrá matices, habrá que definir el tipo de neutralidad, el tamaño de las fuerzas armadas ucranianas, justamente cómo va a quedar la situación de defensa ucraniana, que por supuesto no va a ser con tropas de la OTAN como pretende Macron, pero habrá algo a garantizar la seguridad de Ucrania y justamente y por último la cuestión digamos de los derechos de los rusohablantes en Rusia, que también es un tema digamos que está en la agenda. En el caso de Irán es bastante más complicado porque no se ve digamos una estrategia de salida, ¿no? Y parece que estamos chocando ante dos fundamentalismos, ¿no? Entonces, dos fundamentalismos, el fundamentalismo de Israel y el fundamentalismo de un régimen teocrático en Irán. Entonces, acá, ante este esquema,
pues quizás quien tendría que proponer la opción también mediador es Estados Unidos, pero en este momento no tienen cómo porque tendrían que primero que nada aceptar que fue un error la acción de ellos porque o mandan tropas a una invasión terrestre que sería carísimo. Recordemos que es el doble de la extensión que tiene en Irak, y si en Irak fueron más de 130,000 soldados que ocuparon, ¿no? Aquí necesitarían mucho más para una invasión terrestre para poder ocupar el país, ¿no? Entonces, para Irán esta guerra representa, es una guerra en la cual es el todo o el nada, ¿no? Porque así llevan años preparándose para eso, entonces no van a ceder por, digamos, o sea, para ellos es una guerra en la que van a pelear hasta el último. Entonces, Estados Unidos tendría que mandar tropas, y como no lo creo que lo quieran hacer por el alto costo, no solo económico, pero político que eso conlleva, tienen que buscar otra salida, y otra salida es un acuerdo, y un acuerdo implica ceder en primera instancia que bueno, que fue un error el ataque, darle garantías de seguridad a Irán, y a partir de darle garantías de seguridad a Irán, invitarlos a retomar algún acuerdo sobre el nuclear, que recordemos ya había y estaba aceptado por todo el mundo, y Estados Unidos bueno, Donald Trump específico se echó para atrás. Entonces, esa es la opción. Y bueno, por supuesto, ver qué va a pasar con Israel, que además, mientras tanto, se está invadiendo medio un pedazo de Líbano y va a terminar de masacrar a la población en Palestina. Entonces, Rolando, faltan prácticamente 6 meses para las elecciones de medio término en Estados Unidos. ¿Esto qué impacto puede tener en el Partido Republicano que hoy por hoy lidera el presidente Trump y el futuro del presidente Trump? No, creo que es importante el impacto que puede tener. La guerra en Irán no es popular, y por supuesto la cuestión es que es como se ve ahora, que el electorado de Estados Unidos es muy cambiante. Es muy probable que pierdan los republicanos al menos una de las dos cámaras. En el Senado va a estar un poco más cerrado, pero por eso también Donald Trump está pueda, digamos, de su alocada agenda en los últimos meses. No van a ser 6 meses muy peligrosos en los cuales él va a tratar de estar apostándole a hacer todo sin límites, ¿no? Aunque sabemos bien que tampoco el hecho de perder una cámara no lo limita tanto. El Senado quizás un poco más, pero si pierde nada más la Cámara de la Asamblea de Representantes, digamos, puede sí, todavía teniendo un margen de acción bastante amplio. Es por eso que sí les preocupa. Creo además la otra cuestión que no hay que olvidar es que si tiene una derrota avasalladora el Partido Republicano, es muy probable que veamos muchos de los más fieles seguidores de MAGA, de Donald Trump, van a empezar a saltar del barco. ¿Por qué? Por sobrevivencia política propia, ¿no? Entonces, justamente por eso van a empezar a volverse las voces moderadas, las voces de la discordia. ¿Por qué? Porque les va a importar más su sobrevivencia política, considerando que a Trump le van a faltar menos de 2 años y a ellos les puede quedar una carrera todavía más larga, ¿no? Rolando Dromundo, muchísimas gracias por estar con Muchas nosotros. gracias a ustedes por la invitación, un gusto como siempre.